Bienvenidos, amados hermanos y amigos que nos están viendo a través de su canal digital Torre Fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y Jehová lo oye. Soy su hermano y amigo Yeser Marcial Bravo Zúñiga. Les saludo con la paz del Señor. Hoy estaremos hablando sobre la introducción al libro de los Hechos. Estaremos hablando de un tema muy hermoso, en la cual usted y yo vamos a ir aprendiendo poco a poco sobre una serie de temas sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este es el primer programa, no te pierdas todos los programas que vamos a venir hablando sobre un solo tema, sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amados hermanitos y hermanitas, compartan este link. Cuanto más personas lo puedan ver, gloria a Dios. Y recuerda, estás en tu programa Torre Fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y Jehová lo oye. Así es. Vamos a iniciar orando al Señor para iniciar este programa. Cada programa que hacemos siempre oramos a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para que Él nos dé la dirección y para que podamos comprender las sagradas Escrituras. Así es, amado hermano, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora de la noche. Háblanos y que podamos, Señor, comprender tu palabra en esta hermosa noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, saludamos ya a todas aquellas personas que están añadiéndose día a día a esta transmisión. Recuerda que este programa llega desde Perú, desde la provincia de Barranca, una hermosa ciudad, así es, de nuestro hermoso país de Perú. Hoy, introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles, o llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo de Dios. Cuanto más personas lo puedan compartir, gloria a Dios. Vamos a continuar el día de hoy compartiendo con cada uno de ustedes un tema muy precioso sobre la introducción al libro de los Hechos. A compartir, amado amigo, hermano que nos estás viendo, recuerda, este es tu programa y canal digital Torre Fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y Jehová lo oye. Bueno, seguimos. Vamos a continuar el día de hoy con esta introducción de este tema titulado, ¿no?, la introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles. Vayamos de lleno al tema y cuanto más personas lo puedan compartir o cuantas más personas puedan ver este programa, gloria a Dios. Y desde ya saludamos a todas las personas que van a ver este video, y yo sé que muchas personas de repente sea de su agrado, no sea de su agrado, bueno, solo Dios lo sabe. Y queremos bendecir al pueblo del Señor con este tipo de enseñanzas sobre temas, sobre estudios, charlas. Hemos tenido charlas sobre escatología bíblica. El día de mañana también va a estar el pastor Salomón con nosotros para continuar el tema número 20. No te pierdas ya el post del tema número 20 sobre escatología bíblica. Hechos de los Apóstoles. El tema. El libro de los Hechos presenta la historia del establecimiento y crecimiento de la iglesia cristiana y de la proclamación del evangelio al mundo entonces conocido, de acuerdo con el mandato de Cristo y por el poder de su Espíritu. Es un registro del ministerio de Cristo, según fue continuado por medio de sus siervos, sus discípulos. Leon Tucker, un historiador biblista, sugiere como clave las tres siguientes palabras: ascensión, descenso y extensión. La ascensión de Cristo es seguida por el descenso del Espíritu Santo, y el descenso del Espíritu Santo es seguido por la extensión del Evangelio.
El autor del libro, obviamente, es el evangelista Lucas. Lucas es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al considerar la dedicación del libro a Teófilo, en Hechos 1:1, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1, el día de hoy. Vayamos rápidamente a las Sagradas Escrituras en esta hermosa noche. Así es, vayamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. Ya lo tengo listo, usted puede leerlo allí en casa y dice: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas, capítulo 1, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice? Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo. Lucas es quien escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. La referencia a un tratado anterior lo podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 1. Su estilo, ¿no?, como lo escribió, podemos verlo en ambos libros. El hecho de que el autor era un compañero de Pablo, como se demuestra por el hecho de que porciones del libro están escritas en la primera persona. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. No es Pablo, no, es Lucas. Hechos 16, versículo 10, vayamos a ver qué dice la palabra del Señor. Hechos 16, 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 10. Si usted tiene una Biblia en casa, abra juntamente con nosotros su Biblia y vayamos a Hechos 16, 10. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Eso es lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 10. Así es, estamos viendo que Lucas está hablando en primera persona y que este compañero acompañó a Pablo a Roma. ¿Quién acompañó a Pablo a Roma? Vayamos a ver en Hechos 27, 1. ¿Qué dice? Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más les pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. Así es, ¿quién acompañó al apóstol Pablo a Roma? Fue Lucas el evangelista. Podemos verlo también en Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Vayamos a Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Nuevo Testamento, Colosenses 4, 14. Dice la palabra del Señor: les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Lucas, a pesar de todo, no solamente era un gran historiador, sino también un gran médico. Era el médico de cabecera del apóstol Pablo. Él acompañó a Pablo en sus prisiones cuando él estaba en Roma. Podemos verlo también en 2 de Timoteo 4, 11. 2 de Timoteo 4, 11. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Acompáñenme. Solo Lucas está conmigo. Imagínense. ¿Quién estaba acompañando al apóstol Pablo? Lucas. Pablo va a decir en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11, en los primeros versículos, en la primera parte del versículo dice: solo Lucas está conmigo. Llegamos a la conclusión, juntamente con todo lo que hemos leído, de que el libro de los Hechos de los Apóstoles, o bien también dicho, Hechos del Espíritu Santo, lo escribió el evangelista Lucas. Los escritores antiguos sostienen este mismo hecho, también la cual lo comparto juntamente con ellos.
¿A quién se le escribió? Vayamos a ver la palabra de Dios en Hechos 1:1. Vaya rápidamente a Hechos 1:1. Dice: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿A quién le escribió Pablo, el siervo del Señor Lucas? Diré, disculpen por este lapsus brutus, ¿sí? ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. ¿Para quién se lo escribió? A Teófilo. ¿No se sabe mucho sobre Teófilo? Sí, hay muy poca información sobre este personaje. ¿Será un nombre? ¿Será un personaje real? No lo sabemos. En una próxima entrega lo sabremos. ¿Un creyente cristiano? Algunos dicen. No lo sé. No sabemos, no tenemos mucha más información. Pero es pertinente para toda la iglesia del Señor de aquel tiempo y para este tiempo. Tenemos un bosquejo. Pero ¿en qué año se escribió el libro de los Hechos? Vamos a ver en qué año fue escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Quiere saber? Le vamos a dar esta información. El autor, históricamente, hemos dicho que es Lucas. El tema, la expansión de la iglesia. Ya lo hemos dicho también. La obra del Espíritu Santo en la historia temprana del cristianismo. Palabras clave de este libro son Jesús, Espíritu, resurrección, apóstol, iglesia. Se habla de que el libro de los Hechos, aproximadamente, ¿no? Se habla de muchas fechas. Hay mucha gente que dice una fecha, otra fecha, pero vayamos a ver cómo o en qué año se escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así es. Entre el 30 DC, se habla que en el año 30 después de Cristo se empieza a ver o a hablar sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Acá tengo más información para que usted pueda saber o tener un poquito más de información sobre este tema. Así es. Vayamos a verlo juntamente conmigo para poder aprender un poco más sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así es. Hemos dicho que vamos a ver iglesia, Espíritu Santo, resurrección, apóstol. Hay muchos temas. Vayamos a ver, así es, sobre este mismo tema. Así es, vamos a ver sobre el mismo tema para poder comprender un poco más sobre qué fecha se escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos dicen el año 30, otros dicen otra fecha. Vamos a ver qué fecha fue, ¿ok? ¿En qué año se escribió el libro de los Hechos? Vayamos a ver en qué año se escribió este hermoso libro, muy importante para nosotros como iglesia del Señor. Se habla del año 30, así es. Hemos dicho también que Lucas es el escritor, se lo dedicó a Teófilo. ¿Cuándo y dónde se escribió el libro de los Hechos? Fue escrito después que el Evangelio de Lucas, fue escrito probablemente en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. No sabemos dónde se escribió el libro, así es, no lo sabemos. ¿Para quién y por qué se escribió? Lucas solo le dedica el libro de los Hechos a un hombre llamado Teófilo,
¿Cuáles son algunas de las características distintivas de este libro? El libro de los Hechos relata el ascenso y la expansión del cristianismo que comenzó en la capital provincial judía de Jerusalén y terminó en Roma, la gran capital del imperio de aquella época, porque para esa época pensaban que Roma era lo último de la tierra. Los acontecimientos que se describen en Hechos ocurrieron a lo largo de un periodo de unos 30 años, ¿no? Por eso decía de alrededor del 30 al 62 después de Cristo. No se dice, se está hablando del primer siglo de la iglesia. Se va a centrar principalmente en los ministerios de Pedro y de Pablo. Sin el libro de los Hechos, nuestro conocimiento de la historia temprana de la iglesia se puede limitar a la pequeña cantidad proporcionada por las epístolas del Nuevo Testamento. Sin el libro de los Hechos, algunos dicen que el libro de los Hechos es el puente para las epístolas. Uno no puede comprender muy bien las epístolas si no comprendemos bien el libro de los Hechos, ya que el libro de los Hechos nos va a proporcionar valiosos contextos históricos sobre cada carta escrita por el apóstol Pablo en aquella época. Algo fundamental para el crecimiento de la iglesia primitiva fue la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9 y sus misiones posteriores y la visión que Pedro recibió concerniente a la aceptación dentro de la iglesia de los gentiles, que no se habían convertido previamente al judaísmo. En Hechos capítulo 10, versículo 9, Hechos es un libro histórico y también vamos a ver sobre las doctrinas que se enseñaron en la conferencia de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, en el primer concilio que hubo, ¿no? En la primera reunión de los apóstoles, según se registra también en Lucas capítulo 24, versículo 49, que también el Salvador instruyó a sus apóstoles que habrían de comenzar sus ministerios únicamente después de que hubieran sido investidos con poder de lo alto. Escrito en Hechos 1:8, ¿no? Que tenían que esperar en Jerusalén para que el evangelio se expandiera de Jerusalén a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El libro de los Hechos da información acerca de la investidura de ese poder por el Espíritu Santo y describe también sus impresionantes resultados que comenzaron con la conversión de miles de personas en el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2. Y a lo largo del libro de los Hechos, Lucas recalcó las manifestaciones del Espíritu Santo en las personas y las congregaciones. La expresión investidos con poder de lo alto probablemente también quiere decir que los apóstoles recibieron cierto conocimiento, poderes y bendiciones especiales que normalmente se proporciona, ¿no?, con la llenura del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo, ¿no?, en la antigüedad solamente no era como en el Nuevo Testamento, ¿no? Vemos el Espíritu Santo nada más que venía en ocasiones especiales en la vida de las personas. Ahora el Espíritu Santo habita en cada una de las personas en su vida. Y ahora, como dice el apóstol Pablo, somos templo de Dios, ¿no? Cada uno de nosotros somos iglesia del Señor y en nosotros habita el Espíritu Santo. Bueno, amados hermanos, esta es una pequeña reseña histórica del libro de los Hechos. Ojalá que le haya servido y de repente si ha habido algunos errores vamos a pulirnos y vamos a tratar de mejorar en el próximo programa y en la próxima edición. Gracias, Señor, por este programa. Bendice a las personas que pudieron ver a través de este canal digital. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. La paz del Señor. Nos vemos hasta el día jueves de la próxima semana. Saludamos a la esposa de mi hermano Octavio, mi hermana Liliana, que Dios me la bendiga, y a todos los que están viendo, compartan este link.